Hola, hoy vamos a hablar de las diversas manifestaciones del dolo. Vamos a dar un paseo por los tipos de dolo que la teoría de la acción final ha presentado. Pero antes, deberíamos saber qué es eso del dolo, qué es la teoría de la acción final. A lo largo de la historia moderna del derecho, en especial del derecho penal, se han desarrollado diversas teorías que han aportado a la comprensión del mismo. Dentro de esas teorías se han creado unos esquemas del delito. Estos esquemas del delito son aquellas construcciones o edificios conceptuales que nos permiten determinar cuándo una conducta es o no merecedora de pena. Dentro de esos esquemas está el esquema finalista del delito. Para el esquema finalista del delito es importante indicar que toda acción humana está dirigida al cumplimiento de un fin. Es decir, en las relaciones sociales siempre estamos actuando con una finalidad. Siempre pensamos cuál es nuestro fin de la actuación. Pensemos en que si deseamos ir a un lugar, el fin que vamos a cumplir es llegar precisamente a ese lugar. Y son acciones sociales normalmente aceptadas. Pero las acciones sociales que son relevantes para el derecho penal son aquellas cuyo fin es la realización del tipo penal. Ahora, ¿qué es el tipo penal? Podríamos decir que el tipo penal es la descripción material, es la descripción objetiva y exhaustiva de la conducta punible. En otras palabras, el tipo penal es la manifestación técnica del principio de legalidad. Recordemos que el principio de legalidad es un principio que tenemos desde el derecho penal liberal clásico, pero hoy en día esa manifestación la vemos desarrollada en el tipo objetivo. En otras palabras, se trata del señalamiento o la descripción de las conductas que le importan al derecho penal y que están prohibidas por diversas razones. Ahora bien, ¿en qué se relaciona todo esto de la acción final con el dolo? Cuando la persona, cualquiera que sea en una actuación, escoge realizar la conducta descrita en el tipo, o en otras palabras, incurrir en la conducta que está descrita en la ley penal, estamos en presencia del dolo. Es decir, la persona tiene la voluntad de realizar la descripción del tipo penal. Para el finalismo, toda actividad lleva en sí misma la voluntad finalística de la acción. Por eso la voluntad de acción siempre está presente en todas las acciones humanas. Por ejemplo, cuando un sujeto piensa en hacer algo, está actuando con voluntad. Cuando realiza ese hecho, lo hace voluntariamente. De manera que cuando realiza el tipo penal, está actuando con voluntad de realizar el tipo, pero también con conocimiento de la prohibición. Ahora, ¿cuáles son las clases de dolo que hay? Bien, podríamos decir que en nuestra legislación, y de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, hay tres tipos de dolos: el dolo de primer grado, el dolo de segundo grado y el dolo eventual. ¿Pero qué es el dolo de primer grado? Ese es el tipo del dolo más sencillo. Básicamente podríamos decir que el autor persigue la acción típica con conocimiento y voluntad. Pensemos que es en el sujeto que actúa sabiendo que va a matar y que matar está prohibido. Vamos a dar un ejemplo para especificarlo. Juanito iba un día caminando por una calle oscura y peligrosa. Se dirigía rápidamente a su casa. De pronto, una sombra aparece y a pocos metros dispara contra Juan, causándole la muerte. En este caso, si se dan cuenta, hay un dolo de primer grado. En el dolo de primer grado se produce el resultado típico sabiendo que se quebranta un deber jurídico. Es decir, hay una voluntad de realizar la acción y una representación del resultado que se quiere.
Entonces hay conocimiento de que el autor realiza, pero también particularmente hay previsibilidad de la producción del resultado típico. Pepe quiere matar a un ministro del gobierno arrojando un explosivo sobre el vehículo en que viaja, sabiendo que siempre está guiado por un chofer y que además va acompañado de colaboradores, por lo que estos también morirán inevitablemente. Entonces, este es un ejemplo diverso al primero, porque en este se configura el dolo de segundo grado, puesto que Pepe conocía la consecuencia casi segura de su accionar. Aunque no quería dar muerte al conductor, era necesario que con su conducta iba a producir la muerte del mismo. Finalmente, veamos en qué consiste el dolo eventual. En el dolo eventual se sabe que es posible o probable el resultado típico, y el sujeto se conforma con él. De alguna manera se podría decir que el motivo inicial del sujeto no es relevante para el derecho penal, pero como él prevé que la realización de esa conducta puede llevar a que se realice otra que sí importa para el derecho penal, es decir, una conducta típica, a pesar de ello continúa con la realización y asume el riesgo, de manera que deja su no producción librada al azar. Esta es una figura muy cercana a la culpa con representación, de manera que actualmente hay una discusión de cuáles son los límites o las fronteras que hay entre actuar con un dolo eventual o con una culpa con representación o culpa consciente. Por ahora, solamente basta decir que en este caso el sujeto no cree que su suerte o pericia evitarán la comisión del delito, sino que prevé como probable la conducta prohibida por el ordenamiento jurídico y aún así decide actuar. Bueno, ahora que hemos visto el dolo de segundo grado, pasemos al dolo eventual. El dolo eventual es una categoría del derecho penal que ha tenido bastantes problemas en la actualidad. De hecho, es una categoría dogmática que últimamente se ha puesto de moda. Pero veamos, ¿qué es el dolo eventual? En el dolo eventual el sujeto sabe que es posible o probable el resultado típico y se conforma con él. Digámoslo de otra manera, el motivo del sujeto no es realizar el tipo penal. En principio, el sujeto, su acción no es relevante para el derecho penal, pero prevé que la realización de esa conducta puede llevar a que se realice otra que sí importa al derecho penal, o que en su ejecución produzca un resultado prohibido por la ley. Esta es una figura muy cercana a la culpa con representación o culpa consciente. Por ahora vamos a dejar dicho que en este caso el sujeto no cree que su suerte o pericia evitarán la comisión del delito, sino que prevé como probable la conducta prohibida por el ordenamiento. El dolo eventual y la culpa con representación tuvo su máxima discusión en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en la que un sujeto que tenía como profesión ser piloto de aviación estuvo en una fiesta y después de beber cantidades de alcohol, consumir sustancias psicotrópicas, decidió irse en un automóvil manejando de una manera deliberada, de una manera exponencial. Cada vez aumentaba la velocidad. Al salir por la calle 19 hacia el sur, este joven conducía de manera temeraria y cada vez aumentaba más la velocidad. Como iba bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, su conducción era altamente peligrosa. Pero no obstante ser altamente peligrosa, él intentó pasar absolutamente con toda la velocidad semáforos en rojo, actuando de una manera totalmente imprudente y, como lo dije, temeraria. En esa conducta muestra un aumento del riesgo de una manera que hace improbable que él evite ese resultado lesivo. Pero además de aumentar el riesgo, su temeridad demostraba un desprecio por el bien jurídico tutelado, de tal manera que actuaba librado al azar su resultado. Es decir, si se producía o no, le daba igual, porque estaba concentrado en conducir de manera totalmente agresiva. Con esta conducción, este señor produce un accidente de tránsito en el cual mueren varias personas. La discusión que se planteó el tribunal y posteriormente la corte era si su conducta era una culpa con representación o un dolo eventual. No obstante, la corte llegó a la conclusión que en estos casos, cuando el autor de la conducta
se plantea una acción totalmente temeraria que aumenta el riesgo de una manera que hace improbable evitar el resultado lesivo y además un desprecio o muestra un desprecio por el bien jurídico tutelado, entra al campo del dolo eventual. No es una discusión fácil de llevar porque se debe valorar cada caso concreto. Lo que debemos recordar entonces es que en el dolo y las diversas modalidades siempre va a haber conocimiento y voluntad. El conocimiento siempre va a estar en todas las conductas dolosas, pero la voluntad puede variar. Veamos, cuando hay conocimiento y voluntad, estamos hablando de un dolo directo, pero cuando hay conocimiento y la voluntad no se da de manera clara, pero el sujeto sabe que con la realización de la conducta necesariamente va a producir el resultado prohibido, estamos en un dolo de segundo grado. Pero en el dolo eventual, el sujeto tiene conocimiento, su voluntad es realizar una conducta y la no producción del resultado la deja librada al azar, de tal manera que se configura el dolo eventual. Estos tres tipos de dolo son importantes porque de alguna manera van a marcar la pauta al momento del juicio de reproche y de valorar la intensidad del dolo para poder individualizar correctamente la pena. Pero en el fondo, las tres conductas configuran lo que llamaríamos hoy en día el tipo subjetivo, es decir, cuando la conducta típica se comete objetivamente conformándose la conducta o la acción con toda la descripción del tipo objetivo y subjetivamente a título de dolo. Y debemos especificar qué dolo fue: dolo directo de primer grado, dolo directo de segundo grado o dolo eventual. Bien, espero que de alguna manera hayamos tenido la oportunidad de conocer los diferentes requisitos y los diferentes tipos de dolos que se dan en el ordenamiento jurídico penal colombiano. En otra cápsula hablaremos muy seguramente de qué significa la culpa con representación o la culpa consciente. Muchas gracias.